Antes del video de hoy, no olvides suscribirte para que no te pierdas los últimos videos. Si quieres ver un caso o tema cubierto por Paranormal Illicted, entonces ve a criminalillicted.com y llena el cuestionario bajo la pestaña Sugerir un caso. Número 3. Rey Humberto I. De acuerdo a los informes, Humbert de Savoy era un hombre de baja estatura. Solo los occidentales lo llamaban Humbert. En su primera Italia natal se le llamaba Rey Humberto I. El rey era conocido por su sencillez durante su reinado a principios del siglo XIX. Era un veterano militar que resultó herido en combate, algo inusual para un real en funciones. Era vegetariano y disfrutaba jugar billar en su tiempo libre. Y le encantaba la ocasional broma práctica. Una vez, según cuenta la historia, su esposa, Margarita, le insistía para que se tiñera el cabello gris de marrón, algo que estaba de moda en ese momento. Tras insistir mucho, la reina puso discretamente una lata de tinte para el cabello en el baño del rey, esperando que él captara la indirecta. Lo hizo. Imagina la sorpresa de la reina cuando su preciado caniche blanco entró en su habitación, ahora teñido de un exuberante color chocolate oscuro. A Humberto también le gustaba caminar entre la gente, a menudo con Margarita a su lado. Maldita sea la epidemia de cólera. El rey saldría a pasear y se quitaría el sombrero ante cualquiera que tuviera algo agradable que decir, incluso mientras los hombres de seguridad observaban. Esos guardias se mordían las uñas porque, a pesar de su actitud jovial, Humberto tenía un objetivo en su espalda. En 1878, fue atacado por un hombre con un cuchillo durante un desfile. El hombre fue capturado y condenado a muerte, lo cual el rey conmutó a cadena perpetua. 20 años después, en 1898, mientras se dirigía a la embajada rusa, otro anarquista disparó al rey. El intento de asesinato falló y Humberto se disculpó por llegar tarde a la reunión una vez que llegó a la embajada. Aunque sus ayudantes le rogaron que tomara más precauciones, él se negó. Así que imagina su consternación cuando Humberto y su asesor, el general Emilio Poncio Veglia, se metieron en un restaurante Moss para comer algo rápido el 28 de julio de 1900. Esto fue en la ciudad turística de Monza, en el norte de Italia, donde el rey iba a presidir una competencia atlética al día siguiente. El rey y sus generales se sentaron en una mesa de bistró para ordenar. Dado su estatus de persona muy importante, los dueños del restaurante vinieron personalmente a tomar la orden del rey. La reacción del rey fue inmediata. El hombre, el dueño, era el vivo retrato del rey mismo. Hasta el glorioso y frondoso bigote de manillar del rey. Incluso el asesor del rey se sorprendió por el parecido e invitó al dueño a sentarse con ellos mientras cenaban. El dueño, cuyo nombre se ha perdido en la historia, dijo que a veces la gente comentaba cómo se parecía al rey, pero el parecido no se detenía en su apariencia externa. Ambos sirvieron en el ejército y alcanzaron el mismo rango en 1870. A medida que se desarrollaba su conversación, el rey sintió escalofríos al descubrir que el dueño tenía exactamente la misma fecha de nacimiento que el rey, 14 de marzo de 1844, y había nacido en la misma ciudad, Turín. Ambos hombres se habían casado con una mujer llamada Margarita el mismo día, 22 de abril de 1868, y ambos tenían un hijo, a quien cada uno llamó Vittorio. Al pasar el tiempo, los guardaespaldas del rey le indicaron que debía retirarse, pues le esperaba un largo día. El rey Humberto se despidió de su doble, y se maravilló de que era como estrechar la mano de su imagen en el espejo. En el camino al restaurante, el rey le dijo a su general que se asegurara de que el restaurador asistiera al evento de gimnasia al día siguiente. El rey quería tener una ceremonia improvisada después de que se entregaran las medallas. Tenía la intención de hacer a este hombre humilde un caballero de la corona de Italia, esencialmente otorgándole el título de caballero. ¿Mencionamos que Humbert era un hombre pequeño? Al día siguiente del evento deportivo, el rey entregó los premios al gimnasta. El dueño del restaurante no había llegado aún. El rey se preparaba para irse.
«¿Dónde está mi doble?», preguntó el rey, según se informa. Fue entonces cuando uno de sus guardaespaldas le informó que el dueño había sido asesinado ese mismo día en un tiroteo accidental. Conmovido por la noticia, el rey le dijo a su general que quería asistir al funeral del hombre. Pero antes de que Poncio Bagula pudiera responder, sonaron 3 disparos. 2 fallaron, pero el tercero golpeó al rey Humberto en el corazón, matándolo al instante. El rey Humberto primero había sido asesinado, lo que tengo una coincidencia más escalofriante entre el rey y su doble, el día de sus muertes. 2. Johann Wolfgang von Goethe. Ver a su doble como un presagio de su propia muerte inminente es una historia común en los días de antaño, especialmente entre las figuras históricas. La reina, primero Isabel. Primero una vez le dijo a sus asesores que había visto su propio cuerpo yaciendo en su cama. Su doble había estado pálido y enfermizo, y verlo la aterró, dijo ella. Un poco después, la reina virgen cayó enferma y murió en esa misma cama en marzo de 1603. La esposa de Abraham Lincoln, la primera dama Mary Todd Lincoln, informó después de su muerte prematura que Donna Save tuvo al menos 2 encuentros con doppelgangers. El primero ocurrió poco después de su elección a la presidencia en 1860. Se decía que Langen estaba mirando en el espejo de su habitación una mañana cuando retrocedió, asombrado al ver 2 caras mirándolo. Una era la suya, mientras que la otra era una imagen de sí mismo más pálida y vieja que parecía estar justo detrás de su hombro. Por supuesto, cuando Abe se dio la vuelta, no había nadie allí. Mary Todd tomó las experiencias como vistazos al futuro de los simios, lo que la tranquilizó al saber que su esposo envejecería en la Casa Blanca. Ella desconocía que él jamás dejaría la mansión ejecutiva, al haber sido asesinado en el cargo en 1863. Se dice que Catalina la Grande de Rusia también vio a su doble. Según la historia, uno de los sirvientes de Catalina la despertó de un sueño profundo en un estado de angustia. La sirvienta estaba aterrada porque acababa de ver a Catalina abajo sentada en el trono. Catalina se levantó de la cama, bajó las escaleras y se sorprendió al ver una réplica exacta de sí misma, tal como su sirvienta había informado. Ahora Catalina estaba aterrada, sabiendo muy bien las graves consecuencias de ver a su propio doble. Ordenó que el impostor fuera disparado por sus guardias, pero desapareció antes de que los soldados pudieran apuntar. Catalina murió de un derrame cerebral 2 semanas después del encuentro nocturno, el 17 de noviembre de 1796. Irónicamente, ese fue el mismo año en que el término doppelganger fue acuñado por el autor alemán Jean Paul. Pero lo que es más común, los informes de doppelgangers no siempre recaen en los líderes mundiales. El famoso escritor y pensador alemán Johann Wolfgang von Goethe escribió en su autobiografía que él también vio a su doppelganger, pero en lugar de darle una sensación de presagio como en estas otras historias, el encuentro le dio a Johann una sensación de paz y tranquilidad. Parece que acababa de romper con Frederica, su novia, y se sentía bastante mal por todo el asunto. Durante el largo y melancólico viaje desde la pintoresca Alsacia hasta Drusenheim de Jerry, en el noreste de Francia, von Goethe relata que detuvo su caballo cuando un extraño se le acercó a caballo. A medida que el caballo del viajero se acercaba, von Goethe podía ver que el hombre estaba muy bien vestido con ropa cara de gris y oro. Pero el hombre no reconoció a von Goethe, ni siquiera le dedicó una mirada. Fue entonces cuando Johann casi se cae de su propio caballo, al ver que el extraño era, de hecho, su vivo retrato. Cuando Van Goethe intentó girar su caballo para seguir al extraño, sin embargo, ya era demasiado tarde. Se había ido. La experiencia fue tan extraña que Van Goethe, siempre el escritor, la guardó en su memoria, quizás para usarla en su historia algún día. Pero eventualmente olvidó el encuentro, hasta unos 8 años después. Parece que Johann y Frederica finalmente se reconciliaron durante los años siguientes. Así que ahora era un alegre von Goethe, que ahora estaba volviendo por el mismo camino de Drusenheim a Alsacia. Al llegar a este punto del encuentro,
la historia volvió a atrapar al escritor. El hombre a caballo, el momento del día y su atuendo gris pizarra con ribetes dorados. Cuando, con fascinación, von Goethe miró hacia abajo para ver que llevaba exactamente el mismo atuendo que su doppelgänger había llevado 8 años antes. Como escribe von Goethe en su memoria, Poesía y Verdad, cita: «La extraña ilusión en cierta medida me calmó, y yo, en un viaje tranquilo y silencioso, recuperé bastante bien mi autocontrol». Fin de la cita. Evidentemente, Johann von Goethe fue uno de los afortunados que vio a su doppelgänger y vivió para contar la historia, no muy diferente a cierto maestro de escuela unos 70 años después. 1. Emily Sauget. Emily Sauget, de 32 años, estaba nerviosa mientras se sentaba frente al señor Bush, aunque intentaba no demostrarlo. El señor Bush era el director de una exclusiva escuela privada para niñas en Letonia, y Emily estaba desesperada por ser contratada como profesora. Era francesa y sus clases escolares eran en alemán. Estaba preocupada de que su dominio del idioma alemán no fuera lo suficientemente bueno. Necesitaba mucho el trabajo, pero no tenía que haberse preocupado. El señor Bush encontró a Emily encantadora y dulce, sin mencionar su inteligencia y credenciales educativas. De acuerdo con sus documentos, había laborado en 19 escuelas durante los últimos 12 años. El señor Bush estaba más que impresionado. Quizás debería haberle preguntado por qué había tantos trabajos en tan poco tiempo. Si hubiera investigado más, habría descubierto que la mujer sentada frente a él había ocultado su verdadero nombre, Octavia C.G. Cuando extendió la mano para darle la bienvenida a la facultad, el señor Bush estaba convencido de que Emily Sauget encajaría bien en la escuela. En pocas semanas, ella le demostraría que estaba equivocado. El primer problema fueron las mentiras. Comenzó lo suficientemente casual. Un estudiante aquí, un profesor allá. Cada uno le comentaría a Emily que la habían visto antes en la biblioteca o en la sala de estudio, aunque ella no saludó. Emily negaría que hubiera estado en esos lugares en absoluto. Cada vez más estudiantes de la escuela informarían ver a 2 señoritas Emily, a menudo entrando y saliendo de la misma habitación en momentos. Luego, las 12 chicas en la clase de Emily, un día, observaron horrorizadas mientras Emily escribía una lección de francés en la pizarra, mientras otra señorita Emily aparecía de la nada y comenzaba a escribir un problema de matemáticas en la misma pizarra. Los padres de las niñas atribuyeron la historia a un poco de histeria colectiva. Pero pronto hubo más encuentros. Un día, durante la cena, los invitados alrededor de la mesa dejaron caer sus cubiertos al ver la copia exacta de Emily de pie detrás de su silla, imitando todo lo que Emily hacía en perfecta sincronización antes de desaparecer. En cada instancia, sin embargo, Emily no podía ver lo que todos los demás estaban viendo, porque su doppelgänger siempre estaba justo fuera de su campo de visión. Si ella volteaba a ver lo que señalaban, el doble se movía. Al correr hacia un espejo para atrapar a su doble, este desaparecería. Mientras tanto, los estudiantes de la escuela reportaron más casos de ver al gemelo etéreo de Emily. Una vez, mientras Emily ayudaba a Julie con su vestido, el doble apareció en el espejo. Como la niña de 13 años observó en el reflejo, parecía como si hubiera 2 mujeres idénticas ayudándola con sus botones. Julie se desmayó en el acto. La asistencia en la clase de Emily bajó de 12 estudiantes a solo un puñado. De hecho, según la cuenta en el libro de 1984 Apariciones y desapariciones de Peter Booksmith, más de la mitad de las 42 chicas de la escuela dejaron de venir por completo. El señor Bush sabía que algo tenía que hacerse. Le hizo saber a Emily que ya no podían mantenerla en la escuela. Por su parte, Emily estaba desconsolada. Había sucedido de nuevo, como con los otros 19 trabajos en su currículum. Juró que no tenía control sobre este fetch, otro nombre para los doppelgangers en la Inglaterra victoriana. Pero la había perseguido a donde fuera, tanto tiempo como recordaba. No tenía idea de por qué. Julie, la chica que se desmayó, le dijo al investigador psíquico Robert Dale Owen
en 1854 que mientras veía a Emily salir de la ciudad, se sentía culpable por cómo habían resultado las cosas, pero admitió que las cosas en la escuela pronto volvieron a la normalidad. Años después, aún arrepentida por lo sucedido a Emily, una maravillosa maestra, Julie, ahora de 16 años, fue a buscarla. Después de saber que Emily se había mudado con su cuñada no muy lejos, Julie tomó un carruaje para ir a su casa. Mientras golpeaba la puerta de la nueva residencia de Emily para disculparse por cómo habían resultado las cosas, Julie escuchó la risa de los niños dentro. Emily abrió la puerta rodeada de sus muchos sobrinos y sobrinas, quienes le dijeron alegremente a Julie que les encanta tener a sus dos tías Emily cuidándolos. Gracias por ver el video. Ojalá te haya parecido interesante. Si te pareció interesante, suscríbete. Habrá un nuevo video semanal sobre lo paranormal. Si eres nuevo en este canal, visita también nuestro otro canal, Criminally Listed. Contamos con más de 325 videos sobre crímenes extraños pero reales. Puedes encontrarlo en youtube.com/criminallylisted. También tenemos un podcast sobre casos sin resolver que finalmente se resolvieron, llamado Criminally Listed Presents Into the Killing. Encuéntralo en Stitcher, Spotify, Amazon Music y donde sea que escuches podcasts. Eso es todo por hoy. Gracias por ver. Gracias.